¿qué vamos a hacer? Vamos a dirigirnos a esa parte que tengo yo aquí en la presentación. Y estamos aquí. Repito, recuerden ustedes que trabajamos la número 10, pero teníamos esta imagen que hablaba del pensamiento mítico, el adelanto matemático, y teníamos el papiro de Rim. Ese papiro, ahí vemos un triángulo y vemos operaciones matemáticas. ¿Qué dicen los egiptólogos? Los egiptólogos dicen que hay 83 ejercicios matemáticos. Ahí yo puedo ver un triángulo y hay unas anotaciones a los 3 lados del triángulo, ¿sí? Pero ahí tenemos algo para trabajar. Siendo ellos grandes matemáticos, ¿qué pasaba con el pensamiento mítico? Igual con Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a seguir por aquí. Recuerde para los despistados que deben anotar nombre y apellido en el chat. Para los despistados, por favor, nombre y apellido en el chat. Yo creo que vamos a estar en la semana 1200 de trabajo virtual y todavía hay que repetir eso. Por eso que hay una gente que no debe hacer ni gelatina en su casa, porque no sabe seguir instrucciones, además de las personas que se les quema el agua. Pero bueno, ese no es el tema que nos tiene hoy aquí reunidos, muchachos. Sigamos. 11. Me dice, ¿por qué razón los egipcios y babilonios se contentaban con explicaciones míticas? Repito, usted puede devolverse donde tenemos aquí los jeroglifos, tenemos una señorita, ahí asumen un trabajo contextual para la pregunta 10 y 11. ¿Listo? Listo. Entonces leamos aquí. ¿Por qué razón los egipcios y babilonios se contentaban con explicaciones míticas? Opción A. Eran sociedades teócratas basaban su sistema de gobierno en lo que dictaban las leyes divinas. Ya hemos manejado eso desde la semana 1. Teocracia. Hay que manejarlo, hermano. No nada más en filosofía, en social. Hay que manejar que es una sociedad teocrática, teócratas. B. Estas explicaciones estaban basadas en los principios de la matemática y geometría, ciencias puras y exactas de las que no se puede dudar. ¿Listo? C. Porque estas explicaciones eran poco ortodoxas, es decir, eran poco convincentes, ortodoxas, apegadas a la tradición. Por ejemplo, algo ortodoxo en Egipto sería que estuviera pegada a una concepción politeísta, podría ser. Y D me dice, las creencias del presente no deben ser las del pasado. ¿Listo? Sigamos por aquí. Ahí tenemos un faraón. Nótese que ahí hablan de teocracia. Ya hemos manejado el término. Debemos contextualizar muy bien la pregunta. Número 12. La número 12 me dice, normalmente se habla del paso del mito al logos. Logos, término griego que alude a la razón, a un proceso racional. Entonces, ¿qué pasa con el paso de ese mito, del pensamiento mítico al logos? Es un paso donde yo abandono las explicaciones míticas para alcanzar ya un pensamiento racional. Pero aquí vale la pena decir algo, vale la pena decir algo. Eso no fue de la noche a la mañana, era un proceso. Hay que entender estos procesos de ciencias sociales, lo que tiene que ver con la historia. Estoy trabajando filosofía, pero yo tengo que manejar la historia del pueblo egipcio, babilonio, para poder contextualizar. Me dicen entonces, normalmente se habla del paso del mito al logos con una clara superación del mito por parte de la filosofía. Si bien es cierto que hay un cambio de concepción de la nueva forma de explicación, es decir, dos formas de explicación, la mítica y la racional, obviamente ligada al logos. Dice también es cierto que la filosofía no supuso la eliminación del mito, puesto que ambos convivieron, coexistieron durante mucho tiempo. La filosofía estuvo reducida a un grupo de personas selectas, a la vez que el mito siguió jugando su función social en la mayoría de la población. A partir de esta información se puede considerar que la relación entre el mito y la filosofía consistió en, es importante decir nosotros aquí, muchachos, muy importante. Los que estaban llamados a hacer filosofía era una élite, un grupo reducido. Es como que yo diga, profe, alguien me pregunta, ¿cuál es la élite de los jugadores de fútbol a nivel mundial?
Yo diría que para mí la élite pasaría por Messi, Don Cristiano Ronaldo, Mbappé. ¿Qué otro podría ser? No sé, creo que no hay mucho, así que me llamen la atención. No, no sé. Como ya estoy viejo, pienso en los jugadores del pasado. Estoy así como los viejitos cuando todo tiempo pasado fue mejor. No sé, no. El fútbol ahorita, los señores están pendientes de pintarse el cabello, de mostrar a la novia, del Instagram. Pero lo cierto del caso, la élite, ¿cuántos miles de jugadores a nivel profesional hay en el mundo? La élite pueden ser 10 jugadores. Es decir, mientras estaba el grueso de la población, la mayoría de la población, ellos manejaban el elemento mítico, pero los que hacían filosofía eran muy pocos y estaban ligados a un poder económico y obviamente poder hacer, dependiendo de la civilización, a un poder teocrático. Listo. Opción A me dice, la desaparición del mito no se dio de una manera radical, es decir, no fue de la noche a la mañana, pues las consideraciones filosóficas tomaron en cuenta algunos aspectos relevantes de estas explicaciones. Opción B, aunque la filosofía estuvo reducida a un grupo selecto de personas, fueron muchos los avances que ésta logró tener. Opción C, el mito siguió cumpliendo su función social aunque estuvo completamente ligado a la filosofía durante mucho tiempo. Yo creo que el mito todavía está ligado a la filosofía, muchachos. Seguimos nosotros, seguimos nosotros hablando de mito y estamos en clase de filosofía. Para mí, la cuna de la filosofía es el mito. ¿Que tuvo que abandonar el pensamiento mítico? Sí. Por eso que alguna vez un filósofo dijo, las sociedades que no creen en sus mitos están muertas. Es detalle para someterlo al análisis. Opción D. La mayoría de la población siguió basando sus creencias en el mito, solo unos pocos eran los que hacían filosofía. Entonces, repito, manejemos en contexto, por favor, manejemos en contexto el tema de la élite. Era como en la colonia. En la colonia, periodo colonial, Colombia no existía. Este territorio era parte del Imperio Español. ¿Quiénes sabían leer? Muy pocos, muy pocos. Un ejemplo es Antonio Nariño, prócer colombiano. Nariño fue la primera persona que tradujo las Declaraciones Universales del Hombre, escritas en francés, las tradujo al castellano. ¿Será que Nariño era cualquiera? No, Nariño tiene una importante posición en la pirámide étnico-social de la colonia. Cualquiera no sabe leer y escribir. Obviamente, cualquiera no iba a hablar otro idioma, sea francés, inglés o el que usted quiera mencionar. Listo. Bueno, aquí tenemos filosofía y la élite del pensamiento. Seguimos en esto. Filosofía y la élite del pensamiento. Eran muy pocos los que iban a hacer filosofía, muchachos. Número 13 me dice. No cabe duda que una de las causas de la aparición de la filosofía fue los propios límites o insuficiencias del mito. Por ese motivo, los primeros filósofos griegos se ocuparon en criticarlo. Probablemente, uno de los aspectos más débiles del mito, desde una perspectiva práctica, era su concepción arbitraria, caótica e irregular de los conocimientos. Con una visión así de las cosas, no se puede predecir o prever los acontecimientos. Recuerda cómo para solventar esta situación se solía acudir a oráculos y pitonisas a fin de poder predecir qué es lo que iba a ocurrir en un futuro. Después de lo anterior, de acuerdo a lo anterior, perdón, un argumento que contradice la postura que tuvieron los filósofos respecto al mito es A. Los oráculos y pitonisas predecían lo que iba a ocurrir. Esto garantizaba lo que los filósofos no podían conocer del mito. Opción B. Una de las causas que generó la aparición de la filosofía estriba, limita, colinda, en los propios límites del mito. O sea, estriba, está ahí en ese límite, en esa línea delgada. C. No era posible predecir los acontecimientos dentro de los fenómenos naturales. D. La forma de expresar los acontecimientos carecía de lógica y de consistencia. Aquí tenemos el oráculo de Delfo, como usted lo quiera ver, pitonisa. Número 14.
Escuche bien lo que le voy a decir. Hoy yo no voy a evaluar el módulo, pero si estoy haciendo ya un trabajo, quien quiera ya tomar el módulo una de estas tardes, igual la próxima clase voy a dedicarme a trabajar de la pregunta 11 a la 20. Pero el Kahoot no lo voy a dedicar a toda una clase, porque es un recurso para evaluar, ¿sí? Entonces no alcanzo con toda la clase, porque el módulo es muy, pero muy importante. Para mí es súper importante en filosofía el módulo. De acuerdo a lo que representa la siguiente imagen, se puede afirmar que otra razón por la cual el Logos logró superar al mito fue, nótese que tenemos un señor griego que dice, es ingenuo adorar a los dioses porque todos se comportan de manera irracional e inmoral. ¿Será que Zeus, por ejemplo, se comportaban de manera inmoral? Yo creo que sí, muchas veces se comportaban de manera inmoral. ¿Será que tenían a veces una manera de comportarse caótica? Analícelo. Usted es inteligente, lo puede analizar. Después el caballo que está ahí como que no quiere escuchar, pero escucha, dice, si los caballos tuvieran manos y supieran dibujar, dibujarían a los dioses como caballos. Entonces abajo nos dice, así pues, los primeros filósofos griegos buscaban respuestas que hoy llamaríamos científicas más que religiosas. ¿Qué me preguntan? Me dicen, opción A, los dioses mitológicos se parecían mucho a los seres humanos. Esto hizo pensar a los filósofos que quizás los mitos no fueran más que imaginaciones humanas. Opción B, las explicaciones que daban los mitos ofrecían pautas de conductas que los primeros filósofos siguieron manteniendo. Opción C, los filósofos conservaron un carácter espiritual o casi divino de la naturaleza, sin embargo, le otorgaron unas características más abstractas y menos humanas. Opción D, la explicación racional, es decir, la explicación que se construye desde la razón, apareció por una serie de incongruencias propias del mito, pero también intervinieron otros factores que facilitaron su aparición. ¿Listo? Número 15. Número 15. En la número 15, muchachos, usted aquí va a jugar con estas palabras. Tenemos aparición, contacto, estructura, factores, mito, textos, sociopolíticas, oriente. Y va a buscar qué opción precisa el espacio. Por ejemplo, yo puedo decir aquí el espacio con otros pueblos así como el oriente. Les regalo esta. Con el oriente próximo favorecieron la de la filosofía de la Grecia antigua, pero además intervinieron otros espacios que también jugaron un importante papel, como la ausencia de sagrados o religiosa, la plasmación literaria del espacio o la circunstancia. Esa es la actividad 15. Después tenemos aquí al señor Homero. La próxima clase vamos a hacer mención a ese gran personaje. Y aquí tenemos al señor Ernst Cassirer. Cassirer, un filósofo importante, de repente no tan conocido porque se encarga del tema del lenguaje, y para el castellano como que no ha sido muy tomado en cuenta, pero él tiene cosas muy interesantes. Él afirma que el hombre es un animal que se integra al mundo con su actividad simbólica, creando y fabricando mundos de experiencia, viviendo en un mundo de ficción, ya no físico, sino simbólico. El mito, el arte, el lenguaje, la ciencia forman parte de este universo, permitiendo crear mundos de significados y representaciones. Por lo tanto, el hombre no solo vive en una realidad infinita, sino que forma parte de ella. Esta situación impide al hombre captar la realidad, enfrentarla cara a cara. ¿Por qué? Me dice, recuerden, no estoy diciendo que responda ahorita, utilice un lápiz si usted quiere, esto lo vamos a calificar y lo vamos a evaluar pues la semana que viene. Dice opción A, por el lenguaje, la religión y la ciencia, el hombre se ha construido su propio universo. Opción B, además del lenguaje lógico y científico, hay un lenguaje que es imaginario. Opción C, su vida es llena de emociones, ilusiones, fantasías y sueños suscitados por la imaginación. Y opción D, las ciencias oscurecen la realidad de las investigaciones. Listo, ahorita no tengo tiempo. Ahorita no tengo tiempo, Pineda. Regálame aquí un momentico que de verdad ahorita no tengo tiempo. Aquí está Cassirer. Y aquí tenemos algo interesante. Yo, por ejemplo, les voy a regalar algo de mi imaginario. Yo, por ejemplo, en mi imaginario, mi constructo de la realidad, siempre está presente el tema de la lucha por la independencia, Bolívar, Francisco de Miranda, pero ese soy yo, es Luis Escalona. No tiene que ser Samuel
el señor Samuel Ramírez, por ejemplo. No tiene que ser el señor Suárez, el señor Orozco, la señorita Palencia. O sea, cada quien también se construye. ¿Qué me dice aquí el señor Cassier? Cassier me dice que el ser humano es un animal simbólico y lo podemos ver desde la siguiente perspectiva. Lo que quiere decir que pensamos y actuamos simbólicamente a base de símbolos. Vamos construyendo un universo propio que va más allá del mundo físico, captado por nuestros sentidos. Este universo simbólico se acaba convirtiendo en el verdadero hogar del ser humano, el cristal desde el que miramos hacia el mundo físico, la tierra sobre la que germinan las diferentes culturas y el vehículo de nuestro progreso o retroceso. Entonces ahí vamos a tener el lenguaje, la mitología, la música, el arte, la religión, pues todas ellas y otras más son representaciones del mundo o de ese mundo interior que sale a la luz a través de lo simbólico. Lo simbólico es muy importante, muchachos. Lo simbólico obviamente que va a ser muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Escúchese bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Yo voy a cerrar esta primera parte de la clase para que nos dediquemos al Kahoot con tiempo y así socializamos todos los puestos y usted puede calcular su nota inmediatamente. Usted calcula inmediatamente su nota. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces tenemos aquí. Vamos a buscar por aquí. Aquí yo tengo ya gran parte del módulo. Vamos a estudiar los filósofos naturalistas, que si Tales de Mileto, Anaxímedes, Anaximandro, y así por el estilo. ¿Sí?